Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga y de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos encontramos nuevamente con un grupo de amigos, con un grupo de hermanos, para iniciar una nueva emisión de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy nos acompañan 3 invitados, ya vamos creciendo. La hermana Susana Rodríguez, quien es maestra de junioras marianitas africanas. Nuestra hermana Carla Fernando Sangucho Bonilla, coordinadora de monaguillos. Y Luis Carlos Sangucho Taco, coordinador de la pastoral familiar en la parroquia Medalla Milagrosa de los Padres Vicentinos, a quienes les damos una cordial bienvenida y les vamos a dar la oportunidad de que cada uno nos salude. Adelante, hermana Susana. Muchas gracias, Juanito. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas de Radio Latacunga, que nos encontramos pues juntos en esta tarde. Para mí es una alegría muy grande colaborar en este hermoso programa y no sola, sino aquí con mis hermanos Luis Carlos y Carlita, padre e hija, ¿no? Ellos son unos grandes laicos misioneros aquí en la ciudad de Quito. Me da mucha alegría, Juanito, el poder colaborar en equipo con este hermoso programa de la profundización del Catecismo de la Iglesia Católica, sobre todo en este año jubilar, que es el año de la esperanza. Muchas gracias. Perfecto. Adelante, Carlita. Qué alegría por este espacio. Les saludo con mucha alegría a todos. Realmente el poder transmitir un mensaje, unas palabras que sea de mucha bendición, acogerles a todos y pues muchas gracias por esto. Perfecto. Adelante, Carlos. Saludos, Juanito, y para todos los hermanos que son una audiencia muy bendecida, muy contento de estar aquí y pues con todo el amor para compartir la belleza que nos regala nuestro Señor al estar con Él, todas esas experiencias, pues para compartir con mucho cariño y eso, y muchos abrazos para todos. Perfecto, muchas gracias. Les recuerdo que el tema es el siguiente: la participación de los laicos en la misión real de Cristo en su segunda parte. Numerales desde el 910 hasta el 913. Le voy a pedir a la hermana Susana que nos ayude con una introducción al tema. Muchas gracias, Juanito. Este tema tan motivador, tan hermoso, pues nos ha dado mucha alegría que nos tocara este tema a los 3, ¿no? A los 2 como familia y a mí también como una religiosa consagrada al Señor. Este tema trata de la misión real de los laicos, ¿no? En la vida de la iglesia. Es la participación de los laicos en la misión real de Cristo. Real, que quiere decir de rey, ¿no? Somos reyes como el Señor mismo. Nos encontramos en el apartado sobre los fieles laicos. En particular, el tema que habla sobre la vocación de nuestros hermanos laicos y su participación en esta misión real de Cristo. Sabemos, pues, que desde el día de nuestro bautismo, todos los fieles, laicos, religiosos,
sacerdotes, todos los fieles de nuestra iglesia, recibimos nuestra vocación de ser sacerdotes, profetas y reyes con Cristo nuestro Señor. Ese es el regalo hermoso que recibimos el día de nuestro bautismo, aparte de llegar a ser verdaderamente hijos de Dios y aparte de llegar a ser miembros de la iglesia. Muchos regalos en el día de nuestro bautismo, que a veces no los hemos profundizado suficientemente para darle gracias al Señor. Pero hoy tenemos esa oportunidad de agradecerle al Señor por estos hermosos regalos de nuestra vocación de ser sacerdotes, profetas y reyes. ¿En qué sentido? Sacerdotes, es decir, mediadores entre Dios y la humanidad. Somos llamados a ser puentes entre Dios y los hombres. Es decir, nosotros debemos ser los que acercamos Dios a los hombres y los hombres a Dios, ¿no? Somos llamados también a consagrar el mundo al mismo Dios, con nuestra vida, con nuestra conducta. Estamos llamados, repito, laicos, religiosos, sacerdotes, todos, a que nuestras actitudes nos lleven a la santidad, a que nuestras actitudes inspiren también a nuestros hermanos a hacer lo mismo, para podernos ayudar en este camino, en esta jornada, esta peregrinación que es el camino a la santidad. Estamos llamados también, y repito, laicos, religiosos, sacerdotes, a ser profetas. Qué palabra tan hermosa, qué realidad tan hermosa. Profeta es ser mensajeros del Señor, portavoces del mismo Dios, una gran vocación. En un mundo que está saturado de ruido, de distracciones, de mensajes muchas veces superficiales, egoístas, estamos todos nosotros llamados a ser profetas, ¿no? Como decíamos, portavoces de Dios, testigos de su amor misericordioso, testigos con nuestras palabras, pero sobre todo con nuestra vida, ¿no? Como los profetas del pueblo de Israel, los cristianos, seguidores de Cristo, estamos llamados a ser los mensajeros de Dios. Como decía hace un momento, en un mundo que no da mucha importancia a la palabra de Dios, da importancia a palabras superficiales, las de la moda, las de la política, las del consumismo, las de tantas otras cosas que a veces no son relevantes para nuestra vida, ¿no? Y recordemos que los profetas en el pueblo de Israel, para vivir su fidelidad a esta palabra de Dios, algunos hasta tuvieron que dar su vida, ¿no? Recordemos a Isaías, a Jeremías, a tantos otros profetas que se jugaron la vida o perdieron su vida por ser fieles a su vocación. Estamos también llamados todos, y repito, laicos, religiosos, sacerdotes, a ser reyes, pero reyes en el buen sentido, no como con aquella, esa significancia que tenían antes los reyes como únicos jefes, los únicos que daban órdenes, ¿no? Como es nuestra historia en siglos pasados, no. Es un reinado en el campo espiritual. Ser reyes para vencernos a nosotros mismos, ser reyes para poder vencer nuestro egoísmo, nuestro orgullo, para renunciar a nuestros gustos, a nuestros caprichos, sobre todo si estos hacen daño a los demás, ¿no? Y así poder vencer al reino del pecado. Ese es el reinado al que estamos llamados desde el día de nuestro bautismo, ¿no? Somos llamados y llamadas a ser dueños de nosotros mismos, reyes de una realeza celestial, no para dominar, sino para dominar a nosotros mismos y para vivir en abnegación, para vivir el amor a la cruz, para vivir la caridad, la solidaridad con los hermanos. Y aquí hay una coincidencia muy hermosa, esta abnegación, un rey abnegado, qué hermoso. El amor a la cruz, un sacerdote que ame a Cristo crucificado, que ame la cruz, sobre todo al crucificado. Y ser profetas, un profeta que viva la caridad, la solidaridad hasta las últimas consecuencias.
Entonces, con este recordatorio, en este contexto, vamos pues a profundizar un poco sobre la participación de los hermanos laicos, y aquí tenemos dos, ¿no? Luis Carlos y su hija Carlita, ¿no? La participación de los hermanos laicos en la misión real de Cristo, cuyo reino no es de este mundo, como Jesús mismo lo dijo ante Pilatos cuando iba a ser condenado, siendo inocente. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 36. De paso, hermanos, los que puedan y deseen tener la Biblia a la mano, está muy bien porque tanto Luis Carlos como Carlita y yo vamos a hacer referencia a citas bíblicas. Entonces les invitamos a que tengan a la mano su Biblia. Vayamos pues al estudio de estos numerales que hablan principalmente de los ministerios laicales, donde cada hermano laico puede compartir la realeza de Cristo, guiar a su pueblo, al pueblo de Dios, hacia la salvación, hacia la vida verdadera. Y aquí me permito compartirles una pequeña experiencia cortita nomás sobre, yo tenía un tío sacerdote en la diócesis de Ambato, él ya está en el cielo. Y le dieron el título de monseñor, no era obispo, pero le dieron el título honorífico de monseñor por su trabajo en los ministerios laicales. Tal vez alguno de ustedes le conoció, Monseñor Luis Bernardo Pozo. Es mi tío. Y él, mientras vivió en la diócesis de Ambato, él promovió hermosamente los ministerios laicales. Que los laicos sean lectores, que los laicos sean acólitos, que los laicos repartan la comunión, la Eucaristía, que los laicos puedan proclamar la palabra de Dios y celebrar, hacer la celebración de la palabra en muchos lugares donde no había sacerdote. Yo le tengo mucha gratitud a mi tío, Monseñor Luis Bernardo Pozo, porque él abrió caminos muy hermosos para el actuar de los laicos, no solo en la diócesis de Ambato. A él invitó Monseñor Istel a la diócesis de Santo Domingo de los Sáchilas y la invitaron a Puerto Rico, a Colombia, a hacer lo mismo. También a México, casi me olvido, donde él dejó sembrada esta semilla de abrir las puertas para que el laico actúe en la iglesia. Eso como introducción, Juanito. Perfecto, muchas gracias. Entonces, este programa, estimados oyentes, va a ser muy interesante. Hay que estar atentos porque vamos a descubrir muchas cosas que nosotros podemos hacer. Bien, la iglesia hoy recuerda a San Saturnino de Cartago. Es uno de los santos más populares en Francia y en España. Según refiere el Papa San Dámaso, San Saturnino y todos sus hijos confesaron noblemente su fe, incluyendo a Hilarión, que apenas tendría unos 4 años. Por eso fue atormentado en el Potro y expatriado a Roma. Después de superar otros atroces tormentos, convirtió a la fe al tirano Graciano y alcanzó, decapitado, la corona del martirio. Esto en el año 250. 2 valientes cristianos recogen su cuerpo y lo entierran cerca de la ruta de Aquitania. La cita bíblica que hemos escogido para el día de hoy está tomada de Romanos 12, versos 4 y 5, que dice: es como en un cuerpo, tenemos muchos miembros, no todos con la misma función. Así, aunque somos muchos, formamos con Cristo un solo cuerpo y estamos unidos unos a otros como partes de un mismo cuerpo. Bien, entonces vamos a una pausa y luego retornamos con la programación. 1 minuto, por favor, y retornamos. Mi nombre es Silvia V, soy una enferma alcohólica y drogadicta en proceso de rehabilitación. A mis 18 años, al salir de una fiesta con unos amigos, totalmente inconsciente y llevada bajo los efectos del alcohol y las drogas, 5 personas abusaron sexualmente de mí. Me golpearon hasta más no poder y me fueron a dejar en la casa en un estado de bulto, con el cuerpo totalmente destrozado. Al levantarme y darme cuenta de lo que había ocurrido, intenté suicidarme. Intenté también informar a las autoridades y obviamente nadie creía en mí. Te puedo decir que vivir la vida está en vivirla con libertad y no con libertinaje.
Amigos, nuevamente estamos con ustedes, continuando con su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nos acompañan esta ocasión nuestra hermana Susana Rodríguez, maestra de Junioras Marianitas Africanas, Carla Fernanda Sangucho Bonilla, coordinadoras de Monaguillos, y Luis Carlos Sangucho Taco, coordinador de la pastoral familiar en la parroquia Medalla Milagrosa de los Padres Vicentinos en Quito. El tema que vamos a analizar o que estamos analizando es la participación de los laicos en la misión real de Cristo, en su segunda parte, numerales desde el 910 al 913. Vamos a analizar con la hermana Susana el primer numeral, que dice así: los seglares también pueden sentirse llamados o ser llamados a colaborar con sus pastores en el servicio de la comunidad eclesial, para el crecimiento de la vida de ésta, ejerciendo ministerios muy diversos, según la gracia y los carismas que el Señor quiera concederles. Hermana Susana, adelante, por favor, con su explicación y Gracias, comentario. Juanito. Muchas gracias. Este numeral de nuestro catecismo hace referencia en realidad a un hermoso escrito, un hermoso documento que es la Evangelii Nuntiandi, numeral 73. ¿Qué es esto de Evangelii Nuntiandi? Como ustedes saben, queridos hermanos, muchos de los documentos oficiales de nuestra iglesia tienen un nombre en latín. El anuncio del Evangelio significa, ¿no? Y esta es una encíclica, un documento escrito por el Papa Pablo VI, que ahora ya es santo. Lo escribió el 8 de diciembre de 1975. Es en realidad una exhortación apostólica, escrita después del Sínodo General de los Obispos que tuvo lugar en 1974. Esta exhortación apostólica fue publicada para conmemorar el 10º aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II. Y esto sucedió el 8 de diciembre de 1965. Este texto es, pues, posterior al Concilio Vaticano II y trata, como ya lo dice su mismo título, sobre la evangelización en el mundo actual. Hemos citado el numeral 73 y tiene un título muy sugestivo en el documento original, Evangelii Nuntiandi. Se llama Los Ministerios Diversificados. Un título muy, así muy provocativo, muy invitador, muy sugestivo, ¿no? Y dice este numeral que los laicos pueden sentirse llamados o pueden ser llamados. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que uno puede sentir internamente esa llamada a colaborar con el ejercicio del ministerio sacerdotal, ¿no? En los diversos ministerios donde los laicos pueden colaborar, pero también puede ser llamado directamente. Ya sabemos que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, encontramos vocaciones como la del profeta Isaías. Los que tengan su Biblia pueden mirar en Isaías capítulo 6. En este capítulo, el profeta Isaías se siente llamado en su corazón. Es la narración de su vocación, el capítulo 6 de Isaías, ¿no? Él se siente llamado en su corazón cuando el Señor dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte nuestra? ¿No? Isaías 6:8. Y entonces es el propio Isaías que, encontrándose en el templo, porque él estaba orando por él mismo, estaba orando por su pueblo de Israel, que había caído en tantas infidelidades y en tantos peligros porque le acechaban por todo lado las potencias de los vecinos, ¿no? Y él estaba orando por él, por su pueblo, y cuando escucha: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte nuestra? Es el propio Isaías, el joven Isaías que dice: aquí me tienes, Señor, mándame a mí. Qué vocación tan hermosa. Él sintió el susurro, la voz de Dios que decía: ¿a quién enviaré? ¿No? Y se alza la mano, ¿no? Se ofrece como voluntario. Es el mismo Espíritu del Señor quien impulsó al joven Isaías a ponerse a la disposición de Dios. Y así puede suceder con algunos fieles cristianos
seguidores del Señor, que nos sentimos llamados por el Señor, nos sentimos invitados a darle una respuesta. A veces directamente el Señor que habla a nuestro corazón, como es el caso del profeta Isaías en este capítulo 6, hermoso capítulo del libro de Isaías, ¿no? Y también puede ser que nos llame el párroco, que a veces nos pide una colaboración o le pide a los laicos una colaboración. Pues por eso puede suceder también como el profeta Jeremías, otro profeta grande de Israel. El Señor nos haya escogido desde el seno materno. Así le dijo a Jeremías, ¿no? Si busquemos también en Jeremías capítulo 1, ahí está la vocación del profeta. Antes de formarte en el vientre de tu madre, ya te conocí. Antes de que tú nacieras, ya te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Es decir, Jeremías ya había sido escogido antes de nacer, pero resulta que solo cuando fue ya un jovencito, ya de su cierta edad, llega un momento en su vida en que fue consciente de esta elección, de esta vocación. Y entonces escuchó la palabra del Señor, ¿no? Nos puede suceder a nosotros también así, ya siendo laicos, ya personas maduras podríamos ser, entonces recién somos conscientes de esa elección del Señor y escuchamos las palabras del Señor que literalmente queman en nuestro corazón. Bueno, yo he conversado con algunas hermanas, Marianitas sobre todo, pero con otras personas también que decían, yo no podía decir que no al Señor porque su palabra, su voz quemaba dentro de mi corazón. Y a mí también me pasó así. Yo me resistía, pero el Señor insistió hasta que tuve que decirle, bueno, Señor, bueno. ¿No? Entonces a veces Él tiene que a la fuerza traernos. Entonces estas palabras, antes de formarte en el vientre de tu madre ya te conocí, antes de que tú nacieras ya te consagré, fueron pronunciadas por el Señor hacia Jeremías. Y entonces Dios espera una respuesta, ¿no? Que tal vez será como la de Jeremías. ¿Qué dijo Jeremías? Pero Señor, yo solo soy un muchacho, no tengo edad, no tengo preparación, no tengo ni voz, no tengo nada. Mejor escógele a otro, dijo Jeremías, ¿no? Y el Señor insiste hasta que le demos una respuesta generosa. Y si no le paramos bola, como se dice, ¿no? Pues el Señor actuará como actuó con San Pablo, nos botará del caballo como San Pablo camino a Damasco, pero se hace sentir su voz. Bueno, lo normal es que a veces la forma en la que el Señor le llama a uno no es tanto una especie de inspiración interior, más bien a veces es sencillamente el propio párroco, nuestro padre párroco, el que nos pide una colaboración o pide a nuestros hermanos laicos un servicio concreto dentro de la parroquia, ¿no? Incluso el propio ministerio sacerdotal. En la llamada, la vocación sacerdotal, puede que la persona haya sentido íntimamente esa llamada, como le pasó a Isaías, a Jeremías, o puede ser que el Señor se sirva de terceras personas para suscitar esa vocación. Yo en mi caso, cuando converso con chicas, ¿no? Con jovencitas que están pensando ser religiosas, ellas dicen, el padre fulano de tal me llamó a conversar con usted. O si no, el párroco de no sé qué lugar me dijo que busque este camino, que parece que esta es mi vocación. Entonces, hay una cierta, o sea, Dios permite que terceras personas hagan de puente para que nosotros encontremos nuestra vocación. Y volviendo al texto del Evangelii Nunciandi, dice, los pastores, refiriéndose a nuestros sacerdotes, ¿no? Los pastores buscan nuevas formas adaptadas para poder predicar hoy en día de una forma más eficaz. Es decir, que pues cada párroco en su parroquia, cada sacerdote en su jurisdicción donde le han colocado, siempre está buscando maneras de hacer mejor su trabajo evangelizador, porque es el Espíritu Santo el que le mueve a que haga su trabajo debidamente, ¿no? Entonces, existe una apertura a la reflexión de qué tipo de ministerios eclesiales pueden encomendarse a los laicos, capaces de rejuvenecer a nuestra iglesia, de reforzar el dinamismo evangelizador de nuestra iglesia. Esta es una reflexión que el Concilio Vaticano II abrió con mucha fuerza y desde ahí les llamamos
los ministerios laicales, como yo les contaba de mi tío sacerdote, Monseñor Luis Bernardo Pozo. Los ministerios laicales es un signo hermoso de una nueva iglesia. Es cierto que al lado de los ministerios sacerdotales, o sea, los ministerios con orden sagrados, en otras palabras, los sacerdotes y los obispos, ¿no? También la iglesia reconoce un puesto a los ministerios sin orden sagrado. Sería esto, precisamente, los ministerios laicales. Ya en la primitiva iglesia existía esto, existían estos ministerios laicales, y esto permitió que la iglesia se consolide, que la iglesia crezca y se extienda. Recordemos en los viajes de Pablo, él iba a Éfeso, a Corinto, a Roma, se fue a todas partes, casi de Asia Menor, en 4 viajes misioneros, unos más pequeños, otros más inmensos, como el tercero, que era el más grande, y llegó a muchísimos lugares. ¿Cómo podía él quedarse su vida entera ahí? Si se quedaba toda la vida, perdía la vitalidad que él sembraba en otras iglesias. Entonces, ¿qué hacía? Dejaba encargado a un laico, dejaba encargado a hermanos laicos de esta iglesia, de esta otra, y se iba para otro lugar, se iba, les hacía un seguimiento, claro, más difícil que ahora, porque él les hacía un seguimiento por carta, y la carta viajaba por barco, por caballo o a pie, no como ahora que va en internet, ¿no? Pero les llegaba esas cartas, les llegaba esos mensajes, ese acompañamiento espiritual lo sentían los hermanos, sobre todo lo sentían los hermanos, digamos, laicos encargados de las comunidades. Por eso tenemos entre las cartas de Pablo algunas que se llaman cartas pastorales, que escribió a Timoteo, a Tito, ¿no? A Filemón, que son cartas dirigidas a una persona específicamente que estaban como pastores en las iglesias, donde él les había dejado ya encargados. Entonces dice la Evangelii Nunciandi que también tiene que ser complementado con poner los ojos en la situación actual. Y desde aquí, el Espíritu Santo puede inspirar nuevos ministerios laicales. Es decir, no es que la iglesia dice, solo este ministerio laical, solo este ministerio, nada más, no. El obispo tiene esa libertad, ¿no? Y de abrir las puertas a nuevos ministerios laicales, siempre que estén bajo su aprobación y su vigilancia también, ¿no? Entonces, estos ministerios tendrán un verdadero valor pastoral y deben actuar, los ministros laicos deben actuar en unidad y en comunión y también en obediencia a la orientación de nuestros pastores, es decir, de los sacerdotes y de los obispos. Hay varios ministerios que se han ido desarrollando, por ejemplo. Bueno, el de los catequistas ya existía antes del Vaticano II, pero de los animadores de la comunidad, los animadores de grupos de oración, el ministerio del canto, el ministerio de la alabanza, el ministerio de la música cristiana, ¿no? Los cristianos consagrados al servicio de la palabra de Dios, el ministerio laical, perdón, de la asistencia a los necesitados, por ejemplo, los que trabajan en Cáritas y distribuyen las ayudas, ¿no? Luego, los animadores de las pequeñas comunidades rurales, los responsables de los movimientos apostólicos, los responsables de la pastoral prematrimonial, prebautismal, los responsables de la pastoral familiar, como aquí mi hermano Luis Carlos, etcétera. Hay muchos, ¿no? Y el Evangelii Nunciandi dice también que la iglesia agradece particularmente esta entrega de los laicos y también agradece una forma de colaboración misionera en la que muchos hermanos laicos se sienten llamados a entregar una parte de su tiempo, una parte de su vida al servicio de las misiones. Es decir, que aquí también una colaboración misionera con otros continentes también está tomada en cuenta. Vemos pues que actualmente ha surgido una llamada interior a muchas personas que se sienten llamados y llamadas a colaborar en las misiones. También, debido a la existencia de pocos sacerdotes, esa es una realidad mundial, ¿verdad? Por la existencia de pocos sacerdotes, estos ministerios laicales han adquirido una gran importancia, una gran relevancia en la iglesia. Donde no puede llegar normalmente el sacerdote, algunos hermanos laicos se han preparado ya convenientemente para presidir, como decía hace un momento, la celebración de la palabra de Dios.
pues tener la gracia de la Eucaristía es muy difícil en algunos lugares. Esta preparación de los laicos, sin embargo, debe incluir formación bíblica, formación teológica, también, ¿por qué no?, homilética, historia de la iglesia, catequética, etc. La iglesia, por supuesto, dispensa a los fieles que no pueden tener la Eucaristía dominical, ¿no? Estos lugares tan apartados que es tan difícil. Estas situaciones son muy frecuentes en algunas partes, especialmente en las zonas de misión, pero también, fíjense, también en Europa, también en los pueblos pequeños, aquí en Ecuador, en la Amazonía. Bueno, en la Amazonía, no solo del Ecuador, de todos los países de la Amazonía, es bien difícil llegar a esos lugares, solo en avioneta, solo en canoa, pero yendo horas, días, ¿no? Porque llegar a ciertos lugares de la Amazonía ecuatoriana y sudamericana en general es muy difícil. En la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi, esta exhortación ha abierto las puertas al crecimiento y florecimiento de varios ministerios laicales. Es el Espíritu Santo el que los está inspirando, y esto es una gracia de Dios que hay que agradecer. Ha inspirado para abrir el camino y la posibilidad de que nuestros hermanos laicos participen más vivamente en la vida y actividad pastoral de la Iglesia. Por eso damos gracias al Señor, porque antes del concilio había cierto recelo en dar a los hermanos laicos la posibilidad de participar así directamente en la evangelización. Ahora ya no hay ese temor. Gracias a Dios. Es verdad que el Espíritu Santo está suscitando en la Iglesia nuevos ministerios laicales para que el laico se incorpore vivamente en la tarea de la evangelización. Es también posible y recomendable que un laico presida la celebración de la palabra, una religiosa o si no otro laico que es ministro de la Eucaristía pueda repartir la comunión. Eso es muy hermoso, esa colaboración entre varias vocaciones eclesiales. Monseñor Munilla, que es obispo de San Sebastián en España, comparte esta anécdota que yo también quiero que ustedes la escuchen. Dice, escuché recientemente a un joven polaco, católico, ¿no?, que en algunas comunidades de Rusia, donde él era misionero, durante muchas décadas no tuvieron ningún sacerdote, pero había fieles católicos que se reunían todos los domingos en torno al altar. Ahí estaban las iglesias, cerradas, pero ahí estaban. Y el domingo iban los laicos, abrían su iglesia y ¿qué hacían? Dice, ¿no? En torno al altar, ¿qué hacían? Lo primero que hacían era poner una casulla y una estola encima del altar, como para mostrar, manifestando la ausencia, la nostalgia de la ausencia de sacerdote, por quien ellos suspiraban, ¿no? Y antes de comenzar esa liturgia, era ponerse de rodillas y pedir a Dios que les regale la gracia de que llegase algún día un sacerdote a presidir esa comunidad para poder tener la Eucaristía, para poder reconciliarse con Dios, ¿no? Ellos lo buscaban, lo esperaban con mucha nostalgia y con gran amor. Eso tiene un mensaje muy profundo. Todas las comunidades cristianas católicas debemos orar también por las vocaciones sacerdotales, pues de sus manos recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. También debemos orar por las vocaciones de los laicos con ministerios laicales. Por todo eso hay que orar, porque ellos son el brazo derecho de nuestros párrocos y en muchas partes del mundo son los misioneros y el alma de los pueblos, son el sostén de la fe y a veces en medio de persecuciones. La vocación sacerdotal y el ministerio laical no son dos realidades que se oponen, al contrario, son complementarias. Si hay vocaciones sacerdotales santas, habrá también laicos bien formados para ejercer los ministerios laicales. Y habrá laicos santos, también como últimamente lo hemos visto. San Carlo Acutis, hay tantos santos laicos que se han beatificado y canonizado en estos últimos tiempos. Y pues también de esos laicos santos, algunos se sentirán llamados al sacerdocio ministerial. Eso, Juanito, del numeral 910. Listo, hermanita, muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa y retornamos para continuar con nuestro programa. Mi nombre es Alexa. Por andar en el consumo del alcohol terminé en una cama del hospital ya que por mi inconsciencia me contagié de COVID, a lo cual las dolencias fueron demasiado fuertes en mi cuerpo y tuve que pedir auxilio. Mi manera de beber me llevó a eso.
El día de hoy yo le pediría a la comunidad en sí de que se dé cuenta de que andar bebiendo en una calle no es seguro de nada. Estimados amigos, nuevamente estamos con ustedes continuando con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos acompañan desde Quito 3 hermanos. La hermana Susana Rodríguez, maestra de junioras marianitas africanas; Carla Fernanda Sangucho Bonilla, coordinadora de monaguillos; y Luis Carlos Sangucho Taco, coordinador de la pastoral familiar en la parroquia Medalla Milagrosa de los Padres Vicentinos. El tema que estamos analizando: la participación de los laicos en la misión real de Cristo, en su segunda parte, numerales desde el 910 hasta el 913. Bien, el siguiente numeral, el 911, dice: en la Iglesia, en el ejercicio de la potestad de régimen, los fieles laicos pueden cooperar a tenor del derecho, así con su presencia en los concilios particulares, los sínodos diocesanos, los consejos pastorales, en el ejercicio de la tarea pastoral de una parroquia, la colaboración en los consejos de los asuntos económicos, la participación en los tribunales eclesiásticos, etc. Don Carlos, por favor, nos ayuda con su explicación y comentarios de este numeral. Continuando con el Catecismo de nuestra Iglesia Católica, numeral 911, este punto del Código de Derecho Canónico, en el numeral 129, nos dice que la potestad, régimen que existe en la Iglesia por institución divina y que se llama también potestad de jurisdicción, son sujetos hábiles, conforme a las normas de prescripción del derecho, los que han sido sellados por el orden sagrado, es decir, nuestros sacerdotes. Esto significa que esta potestad recae en primer lugar a regir la Iglesia, pertenece a los que han sido llamados por el orden sagrado, es decir, el orden sacerdotal. Por tanto, el regir la Iglesia forma parte de una de las 3 tareas que Cristo ha encomendado a los sacerdotes y especialmente a los obispos como sucesores de los apóstoles. Esto significa ser sacerdote, profeta y rey. Específicamente, el aspecto de rey hace referencia a regir la comunidad eclesial, al pueblo de Dios. Es decir, los religiosos, los laicos no podemos ser párroco, pero podemos y debemos colaborar con el párroco en las actividades pastorales y misioneras de nuestra parroquia. Esto significa que nosotros, los laicos, tenemos nuestra actividad específica. Entonces, es decir, que debemos respetar a nuestro párroco, a nuestro sacerdote como autoridad y debido a que tiene ese gran ministerio sagrado del sacerdocio. Continuando, los laicos podemos cooperar, como dice el Catecismo de la Iglesia, en los concilios. Concilio, para esto una pequeña explicación, el concilio es la reunión de todos los obispos de la Iglesia Católica de todos los continentes, es decir, del mundo entero. Así tenemos como ejemplo el Concilio Vaticano II, que solo realizó en el año de 1962 a 1965, donde fueron invitados todos los obispos a participar de este encuentro, de este concilio. Luego, también dice que nos habla del sínodo. El sínodo también es una reunión de obispos, pero solamente de un sector de la iglesia. Pongamos un ejemplo, la iglesia latinoamericana.
para tratar cosas específicas. Y, por ejemplo, cuando se realizó el Sínodo de la Amazonía, donde fueron convocados obispos que trabajaban justamente en esa zona específica. También nos recuerda que el Papa Juan Pablo II, hoy santo, en muchos sínodos sobre distintos temas, convocó a muchos laicos para que dentro de ese sínodo, pues haya la participación de laicos y ellos iluminen con el conocimiento y experiencias que tienen para, con su presencia, cooperar en las actividades que realiza nuestra iglesia. Aquí podemos ver cómo la opinión de los laicos es muy importante para la vida de la iglesia. También los laicos podemos participar en consejos pastorales, que son reuniones de la diócesis o también de las parroquias, que están compuestos por los laicos. Además, siempre estará pues un sacerdote presente, en este caso el párroco, a los cuales la iglesia pide consejo para regir la parroquia o la diócesis, conscientes de que el Espíritu Santo puede iluminarlos de una forma importante, de tal forma que sea una iluminación para toda la parroquia o la diócesis. Es decir, que sea una luz para sus pastores, porque el pastor también puede ser iluminado por las ovejas. Y esto pues se viene dando continuamente en las parroquias. En la parroquia en la cual participo mensualmente se realiza el consejo pastoral, donde se realiza a través de una agenda anual que la trabajamos y se va revisando periódicamente como el andar de la parroquia, ¿no? Entonces, es muy importante que todos pues lo hagamos de una manera generosa, participemos como laicos, con nuestro párroco. Los laicos pueden cooperar también en el ejercicio in solidum de la tarea pastoral de una parroquia. Esto significa in solidum que cada uno tiene su rol. El sacerdote tiene su rol, el laico también. Por decir, el sacerdote puede celebrar la Santa Eucaristía, consagrar las formas, lo que no podemos nosotros los laicos. Entonces, es importante, y para esto me valgo de una cita bíblica que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 3 al 8. Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Como si inclinara, vio los lienzos, pero no entró. Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro, vio también los lienzos tumbados. El sudario con que había cubierto la cabeza no se había caído como los lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero. Vio y creyó. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Miren qué bonito este relato para entender esta partecita. Cómo el discípulo, por ser más joven, llegó primero al sepulcro y Pedro después, y Pedro ya era autoridad ahí. Y, y entonces, mire, ese respeto, esa sencillez, la humildad que debemos nosotros, los laicos, conservar con relación a nuestros sacerdotes, ese respeto. Entonces, ahí está este tema que nos habla de esta palabrita muy interesante del id solium, cada uno en nuestro lugar, en nuestro puesto, en nuestro rol. Y como decía, podemos, los laicos, también
participar en los asuntos económicos. Con frecuencia el sacerdote está ocupado en sus actividades, sea en la Eucaristía, en visitar enfermos y entre otras cosas. Entonces, y es muy bueno y pedagógico que un laico participe ahí en manejar la administración y la secretaría. Entonces, miren qué importante una labor para el laico, porque eso sí podemos hacerlo. Y hoy, al menos con la escasez de sacerdotes, pues es muy interesante porque el sacerdote es muy requerido en tantas cosas. Están llamados para visitar un enfermo, un agonizante, y qué bonito que el sacerdote tenga tiempo mientras el laico hace otra función que sea de gran ayuda. También podemos participar en los tribunales eclesiásticos. En el canon en el numeral 1421, los laicos dice, los laicos tienen una capacitación profesional que pueden ser, que tengan preparación como abogados y pueden actuar como peritos para poder juzgar sobre la licitud o la validez de los matrimonios, nulidades o cosas por el estilo. Pueden participar en los tribunales eclesiásticos. Eso nos dice este canon. La conferencia episcopal puede permitir que también los laicos sean nombrados jueces, uno de los cuales puede integrar el tribunal colegiado. Entonces, también en los tribunales eclesiásticos puede colaborar un laico con su especialidad, ¿no?, en derecho y conocedor del derecho canónico. También en el catecismo, en el numeral 911, se recogen los puntos del derecho canónico de la que participan los laicos en la misión real de Cristo. Es un don muy grande la promoción de los ministerios laicales dentro de la iglesia. ¿Qué sería de la iglesia sin los catequistas, sin los laicos que participan en actividades en los ministerios de la pastoral de la iglesia? Este es un llamado para nosotros como laicos, irnos involucrándonos más en nuestra iglesia. Podemos ir al párroco de ahí, de nuestro sector, y presentarnos, ofrecerle nuestra ayuda, nuestro contingente. Entonces, miren, los laicos somos también esas ovejitas del rebaño, que podemos hacer muchas cosas. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que debemos evitar tanto la clericalizar a los laicos como secularizar al sacerdote, pues cada uno tiene su función propia, su identidad, su misión. Más bien, debemos fomentar sanamente la colaboración, la cooperación y el trabajo en equipo, dentro de la igualdad y el respeto. Y que no sea una tarea de competencia. Eso nos decía el Papa Francisco, que es importante que en esta misión lo hagamos para compartir, para dar lo mejor de cada uno y no para competir, para sobresalir, sino para servir mejor. Como dice San Ignacio de Loyola, saber más, ser más, para servir más y mejor. La novedad en este sentido de la propuesta de nuestro Papa Francisco, que en paz descanse, es que Él nos invita a todos a trabajar por el bien de la iglesia, por el bien del pueblo de Dios, por el bien común. El sínodo de la Iglesia Católica es, pues, el camino para fomentar la cooperación entre sacerdotes y laicos en la evangelización, en el anuncio de Cristo, que Él sea conocido y reconocido como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el Hijo de Dios que viene a traernos la buena nueva, la gran noticia. Hasta ahí mi participación. Listo, muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante con los siguientes numerales. Mi nombre es
Patricio M. y soy un enfermo alcohólico. A la edad de 21 años llegué a mi casa bajo los efectos del alcohol luego de una tarde de bebetoria con mis amigos. Producto de eso, mi hijo, en su inocencia, salió a esconderse. En un accidente, cae en un tanque de agua y muere ahogado en el mismo. Marcó mi vida, sufrí por 20 años producto de ese alcoholismo. Tú no lo hagas, no mates a lo que dices más querer. Amigos, nuevamente estamos con ustedes, continuando con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos acompañan esta vez la hermana Susana Rodríguez, maestra de junioras marianitas africanas, Carla Fernanda Sangucho Bonilla, coordinadora de monaguillos, y Luis Carlos Sangucho Taco, coordinador de la pastoral familiar en la parroquia Medalla Milagrosa de los Padres Vicentinos, esto en la ciudad de Quito, Ecuador. El tema que estamos analizando es la participación de los laicos en la misión real de Cristo en su segunda parte, numerales 910 hasta el 913. Voy a dar lectura a los dos numerales siguientes para que nuestra hermana Carla nos explique y nos comente sobre estos. El 912 dice: los fieles han de aprender a distinguir cuidadosamente entre los derechos y deberes que tienen como miembros de la Iglesia y los que les corresponden como miembros de la sociedad humana. Deben esforzarse en integrarlos en buena armonía, recordando que en cualquier cuestión temporal han de guiarse por la conciencia cristiana. En efecto, ninguna actividad humana, ni siquiera en los asuntos temporales, puede sustraerse a la soberanía de Dios. El siguiente numeral, el 913, dice: así, todo laico, por el simple hecho de haber recibido sus dones, es a la vez testigo e instrumento vivo de la misión de la Iglesia misma, según la medida del don de Cristo. Hermana Carla, por favor, sus comentarios y explicación de estos numerales. Adelante. Gracias, Juanito. Querido público, niños, jóvenes y familias, que espero que tengan una linda tarde. Es una alegría poder compartir con ustedes. Bueno, yo quiero partir de que es algo actual de lo que vamos a reflexionar, a concluir un poco, que es vivir nuestra fe en medio del mundo. Y para ello partimos en que somos todos somos personas, somos seres corpóreos espirituales. Es decir, somos cuerpo humano y también tenemos una parte espiritual, que es el alma. Y eso nos llena muchísimo. Entonces, dentro del primer numeral, nos mencionaba que somos parte, que tenemos leyes, somos parte del reino espiritual. Entonces, pero hace unas semanas antes pasó esto de la consulta del voto, del sí y el no. Entonces, somos ciudadanos de la tierra y por eso fuimos a las urnas, acompañamos a nuestros familiares y demás, porque cumplimos con la ley. Pero esa es la ley humana. Y ahora vamos más allá, que es la ley espiritual, que cómo la ejercemos nosotros como hijos de Dios. Entonces, es algo muy, muy bonito saber que así como ejercemos el voto, nosotros vamos a ejercer a nuestra vida. Y les quiero invitar a todos y a reconocer que todos tenemos una conciencia y esa conciencia es nuestra voz interior que hay que educarla, ya hay que ejercitarla como un músculo, ¿sí? Entonces la ejercito para algo, para un bien y es lo que Dios nos llama en este numeral, porque nosotros podemos hacer grandes cosas. La idea sería transmitirles a ustedes y lo que Jesús dice, ¿no? Ustedes son la luz del mundo, ¿ya? Se abarca en que ya tenemos
de nuestra idea central que somos seres corpóreos espirituales, cuerpo y alma, ¿ya? Somos parte de la ley divina y de la ley humana. Y ahora, aclarando un poco, ¿por qué somos la luz del mundo? Que lo dice en Mateo 5, capítulo 5, versículo 14. La luz, ¿qué es la luz? Como ustedes pueden ver, como ustedes pueden imaginarse, la luz ilumina, la luz señala el camino en la oscuridad, pero también a veces incomoda la luz, ¿sí? Y a eso estamos llamados, ese es nuestro objetivo real de estar aquí, de ir contra corriente. Entonces, yo les invito mucho a que no seamos una luz que esconde, que una luz que va más allá dentro de nuestra familia, con nuestros familiares, amigos, conocidos, en la calle, en el hogar, en casa. Pero ¿cómo ser esta luz del mundo? ¿Ya? Esta luz del mundo se relaciona a través de hacer bien al otro, de ser el reflejo de Cristo en la sociedad, de ir un poco contracorriente, de hacer mejor las cosas, pero siempre a través de esta conciencia. Y mucho más allá también es a través de los hábitos, ¿ya? Porque a veces creemos que ya ahora, ¿cómo puedo alcanzar a hacer el bien? Y suena muy bonito y demás. Y mucho, algo que dice la hermana Susana, ¿no? Que íbamos la santidad. Entonces, ¿qué es esto de la santidad? Tal vez es cuando yo ya fallezco y puedo ser santo. Pues no, la santidad es todos los días, ¿ya? En todo momento, en todo espacio. ¿Y cómo puedo ser santo? Es como San José María Escrivá lo dice, un gran santo, ¿no? Que todo lo que tú hagas es trabajo, todo, 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 todo. Ver televisión es trabajo, cocinar es trabajo, tomar el bus es trabajo, armarme un viaje es trabajo, todo es trabajo. ¿Por qué? Porque yo lo hago de la mejor manera, buscando el bien hacia el otro. Entonces, mientras yo hago por repetidas veces algo bueno, un acto bueno, se convierte en un hábito, de hacer algo bueno a la otra persona. ¿Sí? Entonces, si yo elijo pensando en la situación, entonces primero pienso antes de tomar una decisión, siempre, en todo momento, se ha convertido en un hábito, siempre pensar antes de tomar una decisión, y como resultado he conseguido una gran virtud, que sería la prudencia. Entonces, es así en todo, queridos hermanos, que yo quiero invitarles realmente a que tengamos en cuenta esto que Dios nos ha regalado, que es la inteligencia, que es la voluntad, y a través de la conciencia uno puede formarse así a hacer el bien. Directamente yo, como coordinadora de monaguillos, es una alegría tener a niños, jóvenes, familias, y les invito a ustedes igual que se acerquen a sus parroquias, como nos decía igual Carlitos, mi papá, que eso es alegría de servir en una parroquia. Y es lo que igualmente dice en nuestro siguiente numeral que Juanito nos comentó en el 913 que Dios nos ha dado talentos, pero no para tenerlos en una cajita guardada o para simplemente presumir ante la gente, decir, yo tengo el talento de ser creativa. No, Dios nos dio para salir, sacarlos, explotarlos, para que haya un resultado donde estemos. Entonces hablábamos que la santidad, puedo ser santo en cualquier lugar, en la calle, en la iglesia, con mi grupo de amigos. Entonces aquí yo también se une a mis talentos que Dios me ha regalado. Entonces si Dios me dio el talento de ser una persona que escucha al otro y puedo dar consejos, perfecto. Entonces voy a comenzar a potenciar eso que Dios me dio. Entonces hay que reconocer lo que Dios nos ha regalado a cada uno. Algo muy lindo que nos dice Carlo Acutis es que nos invita, es un gran santo, igual que lo mencionó la hermana Susana, joven, millennial, y él nos dice, ¿no? Que no somos fotocopias y no podemos morir como fotocopias. Pero ¿qué es esto de fotocopias? O sea, es saber que no todos somos iguales y que yo no puedo aspirar a ser como otros, sino tengo que aspirar a que lo que yo tengo, lo que Dios me regaló, a mi talento, ser mejor. Ser mejor, mejorarme a mí, pero siempre enlazado en hacer el bien al otro. Y el resultado de todo esto es saber que yo estoy siendo el reflejo de Cristo en el mundo. Porque a veces pensamos que Cristo, que Jesús está como que muy lejos, en el altar así como inalcanzable.
Y sí, hay que cuidar mucho la Eucaristía, hay que dar esta solemnidad a la misa donde está, Jesús no se lo representa porque la misa, claro, es un acto que conmemoramos, que recordamos, pero también hay que saber que Cristo está en nosotros, está en mí, está en Juanito, está en Luis Carlos, está en Susanita, está en todos los que nos están escuchando. Entonces, qué maravilla saber que Dios está ahí, está aquí con nosotros y nos permite ser mejores. Y no es que somos perfectos, sino que cada día el hombre está creado en cambios. Todos estamos en cambios. O sea, primero fui un bebé, ahora soy más grande y después seré una persona más anciana. Ya, cuando era bebé me encantaba la sandía, pero ahora que soy más grande me gusta el cake de chocolate. Entonces somos unas personas que vivimos en constantes cambios. Y por eso Dios nos dice que amemos y aprendamos a amar, que dejémonos amar. Entonces, es una gran alegría saber que dentro del Catecismo de la Iglesia, que es un documento súper grande y suena así como muy, muy inalcanzable, no lo es simplemente una reseña en que Cristo se muestra ante nosotros algo tan bueno y dentro y que alcanza y que llega a nuestra vida cotidiana, que se asemeja a nosotros, a un Cristo tan real. Y también aclaro nuevamente, San José María, un gran santo que ya les comenté, habla de la santidad, que la santidad es hacer bien al otro en la vida cotidiana y cada día es una oportunidad para mejorar y cómo mejorábamos a través de las virtudes. Pero San José María menciona algo muy lindo que quiero igualmente compartirles, es que nos dice que de lo ordinario hagamos algo extraordinario. Entonces, qué bonito saber que puede ser algo muy normal, tomar el bus, bajarse del bus. Sí, puede ser, pero eso lo voy a hacer extraordinario. Tal vez viendo el paisaje, admirando la naturaleza que Dios nos dio. Es muy distinto, ¿ya? Entonces es una invitación súper grande que nosotros mismos seamos esa luz de Cristo, esa luz que Dios nos dio, que somos nosotros, y como dice en su escritura, sean luz, sean Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces nosotros seguimos esos pasos, seguimos de esa alegría tan grande. Y por eso quiero invitarles a que descubran sus talentos. Y si ya los descubrieron, salgan. A veces tenemos miedo. Pasa, sí, es algo real, es algo humano. Pero como somos corpóreos espirituales, tenemos esa espiritualidad que nos lleva más allá, a salir de nosotros y darnos al otro y estamos logrando el plan que Dios quiso, nuestro gran fin último. ¿Cuál es el fin último del ser humano? Es amar y ser amados y amarle a la otra persona tal y como es. Entonces, es una alegría súper grande el poder compartir este espacio con ustedes y cerrar con estas tres cosas súper importantes. La primera es que somos personas corpóreo espirituales, somos cuerpo y alma. Entonces, así como cuidamos del cuerpo, hidratándolo, alimentándolo, así también cuidamos nuestra alma. ¿Y cómo cuido mi alma? Haciendo el bien al otro, pensando en el otro, comprendiéndole al otro. ¿Sí? Lo segundo es la santidad tan grande que hemos hablado, que la santidad es eso, es el llamado al yo hacer algo extraordinario, de algo ordinario, a hacer algo súper extraordinario. ¿Sí? Entonces, eso es un camino diario. Y la tercera, a la vez que hacemos esto, hemos adquirido un hábito todos los días, algo bueno. Todos los días doy a cada persona lo que se merece, he convertido en una persona justa. Y como tal, la justicia es una virtud espiritual y a la vez humana. Y por eso nos complementamos, cuerpo y alma se complementan. El ser humano y Cristo se complementan. Y siempre está en nosotros. Entonces, yo les invito a todos, a todas las familias que nos escuchan, a saber que podemos ser santos, a saber que podemos dar nuestros talentos. Y somos tan valiosos y tan diferentes cada uno que eso Dios nos quiso, esa diversidad nos une y nos complementa. Es como en este momento hemos escuchado varias voces, diferentes personas, pero eso nos hace únicos y nos complementa. Así que gracias, Juanito, por este espacio. Perfecto, muchas gracias. Amigos y amigas, estamos llegando a la parte final de su programa diocesano, Un pueblo que camina. Nuestro saludo respetuoso a todas las personas que nos siguen cada sábado a través de Radio Latacunga, a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, Facebook y YouTube. Vaya para ellos un abrazo muy fuerte.
También saludamos pues a la parroquia Medalla Milagrosa de los Padres Vicentinos. De allá proceden nuestros hermanos Carla y Carlos Sangucho, padre e hijo. Muy bien, gracias por la participación. También pues a nuestra hermana Susana Rodríguez, muchas gracias por haber participado. Y pues es un orgullo tener la participación de los laicos y de religiosos al mismo tiempo en este programa. Muy bien, nos vamos a despedir, pero escuchando un mensaje cortito de cada uno, por favor. Empezamos, hermanita Susana. Gracias, Juanito. Me da mucha alegría el poder, pues, el haber participado junto con mis hermanos Carlos y Carlita. Después ya vendrán los nietos también y toda la familia Sangucho, que son misioneros. Quiero decirles, queridos hermanos, que es una alegría compartir codo a codo, laicos, religiosos, sacerdotes. Qué hermoso es poner al servicio del reino los dones que el Señor nos ha regalado. Como dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, hay diferentes ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes maneras de colaborar en la iglesia, pero el amor misericordioso de Cristo es el mismo. Así que, hermanos, animémonos a colaborar con nuestros dones, con nuestros talentos, para embellecer a nuestra Madre la Iglesia. Gracias, Juanito. Perfecto. Luis Carlos, su mensaje final. Yo animarles y me amparo en una frase de Daniel Comboni que dice, este gran misionero, ¿no?, de África, y él menciona, salvar África con África. Y yo traduciéndole a nuestras palabras, a nuestras costumbres, diría hacer una gran minga espiritual, unirnos invitarles a todos los hermanos, unirse a los párrocos, unirse en las vicarías, a los obispos y hacer una gran iglesia, ese cuerpo grande de Cristo. Nada más, hermanos. Perfecto. Y terminamos con el mensaje de Carla Fernanda. Gracias, Juanito. Una vez más, recordarles que invitarles a que puedan descubrir sus talentos, a servir en una parroquia, a servir dentro de la casa, dentro de su entorno. Y recuerda que tu vida tiene una misión única, que nadie más la tiene. Y el mundo sería mucho, mucho mejor si seríamos santos, si siempre tengamos esto de potenciar la santidad. Y finalmente quiero mencionar al Papa Francisco, que él decía siempre, hagan lío. ¿Y qué es esto de hacer lío? Es justamente eso, descubrirnos, salir de nosotros, ir a las calles, porque hacer el ruido, pero hacer el ruido del bien, de hacer el bien al otro, de ir contracorriente, y eso es lo hermoso que yo les quiero compartir a todos y recordemos de eso muchísimo. Hacer el bien, esa es la bomba, la noticia de última hora. Hacer el bien pensando en el otro siempre, porque ahí está Cristo. Gracias, Juanito. Perfecto, muchas gracias. Un honor pues haber compartido este programa con padre e hija y con nuestra hermanita Susana. Muchas gracias. Amigos y amigas, esta fue una transmisión más de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y nuevos invitados. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Chao, nos vemos. Una linda tarde. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, presumémonos. Gracias por venir.